Bueno, muy bien. Bueno, la mesa que viene a continuación también es una mesa que está centrada en la década de los 80 y es una mesa que está vinculada a las prácticas de enseñanza en el aula con Lucía Rieta, Marcos Rey y Álvaro Sosa. Bueno, yo voy a hacer una presentación media global de los tres y la idea es que mientras los vamos escuchando les acerquen las preguntas que quieran allá a Malala, en la otra punta, y al final, si les parece, hacemos un pequeño intercambio. Bueno, los tres son profesores egresados del IPA, de Historia, han trabajado en distintos proyectos vinculados a la historia reciente, Historia y Memoria. Álvaro y Marcos son investigadores del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y los dos integrantes del Grupo de Estudios Históricos de las Derechas, ¿no? Bueno, Álvaro es magíster en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos, está cursando el doctorado actualmente y trabaja en el ámbito de la educación pública, en educación media y en la universidad. Gracias, Abril. Y bueno, Marcos y Lucía también vienen a presentar una experiencia de trabajo en el Liceo número 12. Trabajaron juntos, también trabajan en la educación media pública y privada. Lucía se desempeña también como profe ahora en el Liceo 63, la trajimos a nuestra casa. Y se ha formado como educadora en el sitio de memoria de La Tablada. Bueno, muchas gracias por la presencia de los tres y arrancamos con Álvaro. Sí. Muy bien. Primero como un... porque así puedo ir cambiando la presentación. Ah, ¿no querés? Parecemos como Cacho Bochinche. Haciendo el... Ahí está. Tendría que haber música como... Si querés yo... Bueno, no sé. Está bien, le da movilidad. Está bien, está bien. Previa a los bizcochos. Sí. Televisión para la... Tranqui. Chan, 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 chan. Bueno, ¿cómo hago para que esto sea como una presentación? Para que esto sea como una presentación, así. Como un PowerPoint. Tenemos idea. Pero no lo puedes abrir ahí más. Acá en esta partecita que es como una hoja. Y apretamos acá. Maravilloso. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la posibilidad de estar acá con tantos compañeros, compartiendo, bueno, nada, algunas ideas, algunas experiencias. Así que bueno, nada, primero que nada destacar eso, para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes. Bueno, en segundo lugar, comentarles que, bueno, por ahí está el título, ustedes ya lo conocen. La ponencia que voy a compartir con ustedes tiene que ver un poco con la relación entre transición a la democracia, la idea de democracia y, y la posdictadura englobada en esa transición. Nada, comentarles que en realidad la verdad que fue bastante difícil para mí armar la ponencia, porque yo me puse a pensar un poquitito y creo que es la primera vez que yo, o sea, he hablado en instancias similares a esta, en lo que tiene que ver, no sé, derechas, anticomunismo, organizaciones sindicales, transición, pero es la primera vez que estoy compartiendo un poco lo que tiene que ver con mis prácticas. En todo este tiempo nunca había tenido esta experiencia y la verdad que me generó, cuando preparaba la ponencia y pensaba, una cantidad de inseguridades que bueno, nada, está bueno contárselas. Bueno, en segundo lugar, comentarles eso. La idea de la ponencia es trabajar como, digamos, tres elementos. En primera instancia, hablar un poco sobre algunos ejes, asuntos, temáticas que me parece que es muy importante que estén presentes en una planificación al momento de, bueno, nada, de planificar una clase sobre transición a la democracia, pensándolo también en esa clave de la propia democracia como temática. Después, en segundo lugar, mi idea también es plantear, como dice el título, algunas preguntas, algunas reflexiones, pero especialmente algunas preguntas y algunos problemas que se generan al momento de trabajar estas temáticas. Y en tercer lugar, y digamos en una dimensión mucho menos profunda, entre comillas,
compartir con ustedes también algunos elementos metodológicos y algunos recursos que me parece que podía llegar a ser interesante también para, bueno, nada, para comentar sobre el trabajo con estas temáticas. Y bueno, nada, comentarles primero que nada que lo que yo voy a plantear tiene que ver con propuestas y también con problemas que a mí me surgen al momento del trabajo en la práctica docente con estudiantes de educación secundaria y también a nivel terciario. Pero bueno, tiene mucho que ver también con preocupaciones mías y con reflexiones y con elementos que yo considero que son importantes traerlos sobre la mesa. Y creo que también puede generar, digamos, alguna controversia, alguna de las propuestas. Uno está acostumbrado a que... Uno es profesor de historia, está acostumbrado a que lo insulten, ¿no? Empezando por los estudiantes, así que no va a haber problema al respecto. Bueno, antes de, digamos, de entrar en la temática en sí, me parece importante plantear a qué me refiero yo con transición a la democracia. O sea, qué es lo que yo trabajo en la clase y cuál es mi idea de lo que vamos a comentar hoy. Pensar esa transición un poco como esa propuesta de el pasaje de un régimen político hacia otro, que podemos pensar las transiciones con dos grandes etapas, ¿no? Una etapa desde la crisis del propio modelo autoritario hasta las elecciones democráticas y después desde las elecciones hasta la consolidación de ese régimen democrático, ¿no? Y en el caso del Uruguay, y me parece importante porque eso hay que destacarlo y cuando uno trabaja en clase también hay que tenerlo bien claro, plantear esos dos periodos, ¿no? Esas dos etapas de la transición, cuando uno habla de la transición a la democracia, ¿no? Una dictadura transicional de 1981 a 1985 y una transición democrática de 1985 a 1989. Entonces, me parece que es importante porque uno está siempre jugando entre esos dos, entre la dictadura y la postdictadura. Bueno, en lo que refiere a la primera, digamos, a la primera dimensión que yo quiero tratar, el primer asunto, es uno de los ejes centrales de la ponencia, ¿no? Que tiene que ver con que trabajar transición a la democracia en clase me parece que es una posibilidad privilegiada para problematizar la categoría democracia. Y problematizarla me parece en dos sentidos. Primero que nada, en el propio sentido que tiene en el periodo que estamos trabajando. O sea, y ahora voy a profundizar un poco en esa idea, pero tenemos en esa etapa específica una serie de debates en torno a la democracia que me parece que es esencial trabajarlos para que los estudiantes lo comprendan desde el punto de vista, digamos, metodológico, del método de la historia y desde el punto de vista de cómo entender la democracia. Pero también me parece que es importante para problematizar la democracia en clave de la democracia en la que vivimos. Entonces, me parece que, de nuevo, que es una temática privilegiada en ese sentido, ¿no? Para problematizar los alcances, pero también las limitaciones de la democracia en la que estamos. Entonces, bueno, al momento de abordarlo, explicitarles y tener claro que la democracia, bueno, es un concepto no unívoco, que tiene su propia historicidad, que la democracia, que el concepto de democracia tiene diferentes sentidos o diferentes significados de acuerdo a quién los enuncia y de acuerdo a cómo se relaciona ese concepto con otros conceptos que están presentes en esa arena de debate de la transición democrática, ¿no? Y por eso mismo, que es un significado en disputa, que está en disputa entre los distintos actores. Distintos actores entienden de manera diferente la democracia, pero también están jugando, digamos, un partido por establecer como hegemónico un concepto de democracia, ¿no? Y bueno, la otra idea es cómo se logra la consolidación de una concepción politicista y procedimental de democracia, que es un poco la concepción de democracia que se ha transformado en hegemónica, ¿no? Y 1989 como un año central en ese proceso. Entonces, bueno, son temáticas que son muy complejas y uno dice, bueno, ¿cómo poderlo bajar esto a la clase o cómo plantearlo en clase? Yo creo, y acá también muy humildemente, para referir algunos recursos, yo acá hice una cantidad de cosas que obviamente no vamos a leer, pero nada, para poner simplemente un ejemplo, me parece que el trabajo con fuentes puede ser una herramienta privilegiada para esto, porque
escuchar hablar a los protagonistas, ¿no? Ya hice un subrayado, pero escuchar hablar a los protagonistas nos va a permitir que los estudiantes entiendan a qué nos referimos. Yo acá elegí, y yo trabajo en general con 5 textos, con una ficha, y el eje central tiene que ver con la CONAPRO. ¿Por qué la CONAPRO? Bueno, me parece que es sencillo de explicar y es rápido de explicar a los estudiantes qué fue la CONAPRO sin tener que... Uno a veces cuando da clase se mete como en un pozo donde quiere explicar todo y no sale nunca más. Bueno, la CONAPRO es muy sencillo, ¿no? Una instancia que no era institucional, pero donde participaban actores sociales y políticos y se establecían acuerdos que esos actores también habían acordado ponerlos en práctica en la postdictadura. Después si se pusieron en práctica es otra historia, pero bueno, ese era el objetivo de la CONAPRO, ¿no? Entonces, la CONAPRO se puede definir en muy pocas palabras, en una ficha, y trabajar. Yo acá elegí 5 textos, que estos textos refieren, bueno, a 5 miradas o 5 elementos que tienen que ver con la democracia, ¿no? Un texto de Sanguinetti donde en un discurso él plantea la idea de que la democracia hay reglas de juego, ¿no? La democracia es plural, etcétera, pero es democracia liberal y con determinadas reglas de juego. Y que esas reglas de juego no pueden ponerse en cuestión, si no, no estamos en una democracia. Un segundo texto, que es el Pepe de Lía, hablando en un acto en el año 84, en agosto, donde él plantea la idea de la democracia económica. Bueno, el movimiento sindical está muy preocupado por la puesta en práctica de una democracia económica. Bueno, eso es otra dimensión, otra forma de pensar la democracia. Del semanario Asamblea, de la IDI, también, ahí digamos, el articulista lo que plantea es la necesidad de una democracia más amplia con la participación de los movimientos sociales. Bueno, después un discurso de Gregorio Álvarez donde plantea que lo que está pasando en la CONAPRO va a acercar a la democracia postdictadura el corporativismo y que la democracia nuevamente tiene reglas de juego que no se pueden violar. Y un texto de la mesa ejecutiva de la CONAPRO que me parece maravilloso y donde en esa mesa ejecutiva se plantea que el neoliberalismo es opuesto a la democracia y que el nuevo gobierno tiene que poner en práctica políticas que salgan de las políticas neoliberales. Me parece también muy interesante porque acá hay un concepto de democracia que está vinculado al modelo económico, ¿sí? Bueno, entonces por ahí una idea de un elemento que me parece que es esencial poder trabajar a lo largo de ese periodo. Y otro elemento que también está vinculado con la democracia postdictadura, pero también con esos debates, tiene que ver con la tensión entre las expectativas que se generan en torno a la recuperación democrática, las expectativas de diferentes actores. Acá vimos las expectativas de algunos actores. Me parece muy interesante en esta etapa también trabajar las expectativas de otros, como por ejemplo los jóvenes, ¿no? Y hay una película que no es ningún descubrimiento, que todos la deben de haber visto y muchos trabajado, que es Mamá era Pan, que es muy interesante para mirar las expectativas de determinados sectores de la juventud montevideana respecto a lo que se esperaba de la democracia y lo que fueron las realidades. Acá me parece que es interesante también trabajar, bueno, las políticas que llevó adelante el gobierno, que fueron muchas en clave democratizadora, yo qué sé, la ley de restitución de los destituidos o, no sé, la legalización de una cantidad de partidos, pero también una dimensión disciplinadora que tiene la democracia postdictadura, ¿no? Hay una voluntad de control muy clara, hay un fuerte conservadurismo moral y la impunidad como un elemento clave. Acá, bueno, se puede volver al trabajo con fuentes. Acá yo lo que planteo es un discurso de Tarigo, donde él deja en claro la idea de que no pueden, de que cuando hay excesos en las demandas se pone en peligro la democracia, ¿no? Y me parece que acá hay un sentido disciplinador muy potente, ¿no? Un disciplinamiento que tiene que ver con qué se puede decir y qué no se puede decir en la democracia y cuánto se pone en peligro al expresar determinados excesos, digamos, de demandas, ¿no? Demandas sociales, demandas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos. Y acá también siempre hay que analizar las características de la población con la que trabajamos, etcétera, pero me parece que hay dos ejemplos muy interesantes para trabajar en clase y que tienen que ver con ese conservadurismo moral, ¿no? La censura a la muestra de dibujos de Oscar Larroca, que fue una censura que se llevó adelante en 1986, y donde Larroca era un artista joven, que iba a presentar en el subte de Montevideo una muestra de dibujos, y esa muestra fue censurada por la Intendencia.
Entonces, además es muy interesante, yo acá no lo traje, pero traer para trabajar las expresiones que hay en las cámaras de representantes de todos los partidos, considerando que esta muestra es pornografía y que esto no puede pasar en una democracia. Hasta algunos dicen, en una democracia no pueden haber estas expresiones. ¿Sí? Entonces, me parece que es una dimensión interesante, porque me parece que también, tanto esto como esto que yo iba a comentar, la detención y la prisión del vocalista de un grupo de rock que se llamaba Clandestino, en un festival de rock que llamó Parque Rock Doc, que se llama Esteban de Armas, tenía 18 años en ese momento, estuvo preso un par de meses en jefatura, y esa detención fue por insultar en el recital a la policía y a los políticos. Algo que me parece que me parece que hay que plantearlo en la clase, que no tiene nada que ver con las consecuencias que tuvo para este joven. ¿Sí? Entonces, esa idea del conservadurismo moral, y acá hay algunos ejemplos como hay otros para poder trabajar. Y la otra dimensión que me parece en esa tensión tiene que ver con las racias, ¿no? Como un ejemplo de las limitaciones a lo que bueno, con la violencia ejercida directamente sobre los cuerpos, ¿no? Hay otros ejemplos, yo los saqué porque no me iba a dar el tiempo, pero que tiene que ver con denuncias de detenciones, de tortura, y de torturas en algunas seccionales a militantes sindicales o a, digamos, delincuentes comunes, entre comillas. Y bueno, acá me parece que hay un ejemplo interesante para trabajar. El tema de las racias es central para poder entender esas limitaciones a la democracia postdictadura, ¿sí? Hay muchísimas imágenes que se pueden trabajar. Bueno, y lo que tiene que ver con el referéndum como un momento central en la instalación de una mirada hegemónica sobre la democracia, ¿no? Entonces, también la posibilidad de trabajar con fuentes, también la posibilidad de trabajar con imágenes, me parece que es muy provechoso para abordar el tema, ¿no? Yo acá elegí una fuente que refiere a me parece el trabajo ya con la teoría de los dos demonios, con la imposición de esa idea también de los excesos como factores que imposibilitan el desarrollo de la democracia y que ponen en peligro a la democracia, y un material que está, muchos de ellos en internet, en Sociedades en Movimiento, pero además en el otro archivo que no me sale el nombre ahora, capaz que me puede ayudar. ¿Cómo? No. ¿En la universidad? No, ya me va a salir. Pero que está online. Y la última dimensión, y ya no alargo más, me parece que tiene que ver con el trabajar el potencial transformador de la sociedad organizada en este periodo de transición, ¿no? Se puede trabajar un poco y vinculado, me parece, a momentos centrales, ¿no? A ejes centrales. Bueno, el 1 de mayo del 83, y vincularlo con la reorganización del movimiento sindical, la reorganización, digamos, en legalidad del movimiento sindical, la Semana del Estudiante, la huelga de pagos de Fugban a inicios del 84, bueno, el Serpaj como las organizaciones sociales más institucionalizadas, el ayuno del Serpaj en el año 83, pero me parece que también es importante empezar a trabajar otras organizaciones y sumar esa acción organizada de otras organizaciones. Lo que tiene que ver con las organizaciones feministas, hay un momento central ahí, me parece que es la CONAPRO, que también es muy interesante para ver cómo las mujeres proponen, no encuentran lugar en la CONAPRO y vuelven a proponer y empiezan a tener un lugar mucho más importante. Y lo que tiene que ver con las organizaciones homosexuales, para utilizar el término específico. Yo quería resaltarlo, porque este es un material interesantísimo para trabajar en clase, el Grupo Escorpio, que está en Sociedades en Movimiento. Porque además me parece que es muy interesante, porque tiene que ver con la persecución, tiene que ver con las racias, pero además tiene que ver con, de acá puede analizarse qué le sucedía a las personas homosexuales en la calle cuando eran reprimidas, ¿no? Dice, ante la persecución alertamos, no ceder al chantaje de los tiras, podemos denunciarlos por extorsión. Bueno, de acá podemos analizar una de las formas de represión y de los ataques que sufrían. Ante detenciones, no te dejes fichar, no firmes ningún documento, la homosexualidad no es un delito en Uruguay, la homosexualidad no es comprobable, las pruebas forenses son mentira. Me parece también
una cantidad de elementos para poder trabajar acá con los estudiantes y que me parece que también tiene mucho de actualidad y de muchas preocupaciones actuales que tienen los jóvenes y que los podemos acercar muchísimo. Y bueno, y tiene que ver también con esta idea de los jóvenes como protagonistas y nuevas formas de protesta. Y ya termino, pero bueno, acá también capaz que Marcos y Lucía también un poco van a profundizar sobre algunos aspectos que tienen que ver con juventud, pero bueno, hay muchísimo para trabajar respecto a los jóvenes. Esto es maravilloso, ¿no? La reacción frente a, creo que todos la conocen, pero siempre está buenísimo recordarla, ¿no? La reacción frente a lo que pasó con la prohibición a la muestra de Oscar Larroca y al otro día un grupo de jóvenes, entre los que muchos ya pasado el tiempo se identificaron, hicieron esta acción, digamos, que tenía que ver con ponerle un pañal al David y firmar en defensa de la moral y un comando denominado Amigos de Jorge Elizalde. Y bueno, para cerrar, me parece que uno de los principales problemas con los que tenemos que trabajar, coexistir y problematizar tiene que ver con las memorias que surgen en clase, ¿no? Nosotros, o por lo menos yo, tengo un problema que tengo como una relación de atracción-repulsión con el tema de la memoria, ¿no? Porque la memoria aparece en clase, si un chiquilín trae elementos de la memoria, muchas veces de sus padres, uno lo abraza y bueno, vamos a trabajar sobre esto, pero también muchas veces problematiza, en el buen sentido problematiza, siempre está buenísimo que se problematice en clase, pero también me parece que es un momento muy interesante para trabajar sobre los métodos de la historia y sobre lo que representa la memoria para la elaboración del relato histórico y el papel que tiene la memoria, ¿no? Entonces, me parece que problematizar la memoria es uno de los problemas que tenemos, es una de las dificultades, es una de las tensiones, porque además también, cuando trabajamos transición, ponemos en tensión la idea de excepcionalidad del Uruguay, porque la idea de excepcionalidad de la transición uruguaya está muy presente, los chiquilines lo traen a la clase. Entonces, y claro, ellos no lo vivieron, uno dice, bueno, ¿cómo un chiquilín de 15 años trae la idea de excepcionalidad? Bueno, nosotros también sabemos cómo hay toda una sociedad que pesa en eso, ¿no? Entonces, también estamos en tensión y trabajamos con esa idea de excepcionalidad, de deconstruir esa idea de excepcionalidad de la transición uruguaya y del Uruguay en general. Entonces, me parece que la memoria también es como un problema que tenemos que trabajar, que tenemos que abrazar, pero que tiene toda una serie de complejidades. Bueno, me quedo por acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Le damos paso a Lucía y a Marcos, que nos invitan a pensar ya de entrada con una pregunta y después de la dictadura, ¿qué? Memorias e historias de la democracia en el aula. Bueno, ¿arranca Lucía o Marcos? Bueno. Sí, exacto, es el juego de las sillas. Bueno, buenos días a todas y todos. Para nosotros es un placer, un honor y con mucha emoción estamos acá, entre compañeras y compañeros y con gente que nos ha empujado también a estar acá. Nuestra ponencia en realidad tiene que ver con un trabajo que realizamos hace 2 años en el Liceo 12, Congreso de Tres Cruces, con todos los estudiantes de 4º año o primero EMS del liceo. En ese trabajo también estuvo Fernanda de Castro, que hoy no está con nosotros, pero que también formó parte de este proyecto. Y bueno, corría el año 2023, empezábamos a vivir esto de los 40 años, nos estábamos acercando a la conmemoración de los 40 años de la transición y de la instauración de la democracia postdictadura, y nos empezamos a preguntar cómo era, para empezar, si llegábamos a darlo, ¿no? Que es algo que es un problema que generalmente tenemos, que nos quedamos en los programas de historia reciente estancados ahí en dictadura y como máximo llegamos ahí al año 85 y con Marcos y Fernanda ese año nos propusimos el desafío de ampliar, ¿no? Ir caminando un poquito más allá en el horizonte de lo que damos,
Y entonces salió esto de, bueno, ¿y después de la dictadura qué? Memorias e historia de la democracia postdictatorial para trabajar en el aula. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos ¿no? ¿Cómo trascendemos la dictadura? ¿Cómo trabajamos la democracia? Y ahí empezamos a preguntarnos, bueno, por los 80, y si la vamos a trabajar también desde las memorias, ¿no? ¿Cómo hacemos esto que estamos como más acostumbrados a trabajar, que es trabajar con las memorias y con la historia en la dictadura? Bueno, ¿lo podemos llevar al escenario de la democracia postdictadura? ¿Nos genera nuevos conflictos? ¿Cuáles son las disputas de esas memorias de postdictadura? ¿Aparecen nuevas tensiones? Son todas preguntas que nos empezamos a hacer. Y esto que planteaba Álvaro con respecto a trabajar las memorias en el aula, para nosotros es importante abrirle la puerta a las memorias, ¿no? Porque como decía Álvaro, si no, como que se te cuelan. Las memorias están ahí igual. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo desde un lugar en donde realmente haya un diálogo con la historia, con la producción académica, no solo de la historia, sino también de otras disciplinas, que nos ayudan a pensar esta democracia postdictadura? Entonces, una de las cosas que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué preguntas tenemos para hacerle a esta democracia postdictadura? Y ahí elegimos 4 ejes temáticos que les vamos a ir presentando a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es contarles los ejes temáticos que abordamos, luego les vamos a contar un poco de qué se trató la propuesta en sí hacia nuestros estudiantes, de qué se trató este proyecto. Después les vamos a mostrar algunos resultados y por último vamos a hacer algunas reflexiones en torno a esto del trabajo de memoria e historia y bueno, y también cómo lo haríamos si lo fuéramos a hacer de vuelta. Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias a los que nos convocaron, nos invitaron y a los profesores que tenemos, a Carlos, a Ana, que nos han marcado en el IPA. Como decía Lucía, vamos a presentar primero los 4 ejes temáticos y problemáticos que elegimos para trabajar con los estudiantes y luego la propuesta concreta que les planteamos. El primer eje que resolvimos problematizar en clase durante todo el mes de octubre fue la democracia y el autoritarismo, partiendo de la pregunta de qué tipo de democracia se restauró en 1985 y elaboramos una ficha con una selección de textos de Álvaro Rico, de Gabriel de la Costa y de Diego Sempol para mirar los alcances y las limitaciones de esta democracia. Y ahí pusimos sobre la mesa esta idea de que la democracia que se restablece innegablemente es una lucha y una conquista de la sociedad organizada después de una dictadura, con obviamente la amnistía a los presos políticos, el retorno de los exiliados, las libertades, la movilización. Pero también es una democracia que enfrentaba desafíos y limitaciones muy importantes. Lo que decidimos hacer es enfatizar en 4 o 5 limitaciones para trabajar con los estudiantes. La primera es la impunidad como pacto fundacional. Y esto es trabajar panorámicamente la instalación en el debate y la centralidad que tuvo la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura a partir de la aprobación de la ley de caducidad del 86 y el referéndum del 89, y plantear que entonces esta democracia que se instala viene con un pacto de impunidad. El segundo énfasis en cuanto a las limitaciones es la persistencia de desigualdades estructurales económicas que se heredan de la dictadura, un alto nivel de pobreza, un 40% de pobreza, una reducción durante años del salario real, desigualdades que tienen que ver con la concentración de poder en áreas muy diversas, mediáticas, empresariales, políticas también. Un tercer punto es que el orden político que se establece, como vemos en esa fotografía que utilizamos como disparador, que es el parlamento que se elige en 1984, es un parlamento excluyente y masculinizado. No es electa ninguna mujer en esta primera legislatura, y lo que hay es un sobredimensionamiento o un gran protagonismo de los partidos políticos y de los líderes políticos de estos partidos, que es lo que ha ido quedando en la memoria. Es una democracia que se instala muy fuertemente en la idea de que se recupera la institucionalidad y que quienes han sido protagonistas de esta recuperación son los partidos políticos y que alcanza entonces, como decía Álvaro antes,
con establecer reglas de juego democráticas que tienen que ver con la centralidad del Estado y de los partidos. Es, como decía el otro Álvaro antes, Álvaro de Giorgi, una idea de un esencialismo democrático, de una recuperación de una democracia prodigiosa, excepcional en el Uruguay. La dictadura queda como un paréntesis minúsculo, donde los partidos políticos no tuvieron involucramiento, sino que son las víctimas del golpe de Estado y los que recuperan la democracia. Ahí el discurso, como decía Álvaro de Giorgi, clave es el de Sanguinetti, que se instala con mucha fuerza, pero no solo, y establece esta idea, digamos, de que o el enfoque más relevante que hemos visto en la bibliografía y con la que queríamos tensar es esto, el estadocentrismo, el partidocentrismo, y esta ambigüedad que hay entonces simultáneamente en la democracia que se restaura, de que a la vez que es una conquista también es una frustración, porque se cierran algunos caminos de expectativa de profundizar esta democracia en términos sociales y no solamente político-institucionales. Entonces ahora vamos a ver a continuación que a la libertad política vienen las limitaciones a la justicia, a la apertura cultural vienen las limitaciones de las prácticas autoritarias como las racias y a diversas violencias que vamos a ver en los otros ejes. Bueno, el segundo eje que elegimos trabajar fue juventud y movida cultural, que un poco también Álvaro lo traía a colación. Vemos que los jóvenes, y cuando trabajamos esto en realidad es importante hacer la salvedad, no estamos hablando de la juventud como una categoría homogénea, no lo es heterogénea y diversa. Cuando hablamos de la juventud y la movida cultural, vinculado sobre todo a la movida rock y a los festivales de rock y a la cultura under que se establece y que se hace visible a fines de los 80, tiene que ver sobre todo con una cultura montevideana y con una parte de la juventud montevideana, y eso es importante también situarlo. ¿Qué lugar les quedaba a los jóvenes, ¿no? ¿Qué lugar empiezan a encontrar los jóvenes montevideanos en esta democracia postdictadura? Cómo sus expectativas empiezan a estar rápidamente frustradas y cómo también empiezan a sentir continuidad en las políticas represivas hacia los jóvenes que no terminan con la dictadura, ¿no? Y en eso ahí también hay un como cuestionamiento a la temporalidad que podemos hacer también. Rafael Baise señaló a esta generación como una generación dionisíaca, contracultural, irreverente y visceral en el planteo de la democracia y como una democracia limitada. Alfredo Alpini planteó que era una generación sin dioses, una generación como que no reconoce rápidamente referentes adultos en esa transición, en esa nueva democracia. Y bueno, que encontraron nuevas formas de expresión y de resistencia un poco por fuera de los partidos tradicionales, por fuera de las lógicas de la política tradicional y más vinculados a el arte, la música, y en eso la movida rock tuvo un lugar importante que comenzó en el año 83, que tuvo su auge en el año 86 y que empezó a declinar hacia el año 88. Esta movida rock tradujo bastante la sensación de apatía y de descreimiento de estos jóvenes ante la política y la cultura política dominante. También son estos los jóvenes que se enfrentaron y que fueron las principales víctimas de las razias. Recordemos que las razias son esos operativos policiales masivos en los que se detenía y trasladaba a los jóvenes a las comisarías ante esta presunción de conductas desviadas, ¿no? Que eran también una categoría muy amplia y heterogénea. Y bueno, y en el año 89, en ese sentido, es importante señalar la aparición de la coordinadora antirracias, ¿no? Que junta un montón de colectivos para empezar a actuar contra esta política autoritaria que el Estado continuaba teniendo, que tuvo un fuerte componente además de solidaridad con otras disidencias sexuales y culturales. El tercer eje fue género y mujeres, y en este eje decidimos centrarnos en el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista. Seleccionamos ahí algunos textos de Graciela Saprissa y Diego Sempol, trabajamos también algunos textos como el de Lucía Martínez, y decidimos centrarnos en este movimiento para mirar
cómo emergían temas hasta entonces ausentes en los proyectos políticos, en la agenda de los años 80, y mirar sobre todo a partir de esta consigna que se ve en la fotografía de una marcha del 89, que es la democracia en el hogar, que condensa un poco el espíritu de estos movimientos, de que lo privado pase a ser reconocido como asunto político y como asunto de debate público, y que había una cantidad de temas que la democracia más institucional no estaba tomando en cuenta, que tenían que ver con el reparto de poder dentro de los hogares y la exclusión femenina de los espacios de representación. Ahí algunos de estos textos que trabajamos en clase hacían énfasis en que la experiencia del autoritarismo había acentuado la imagen masculina del poder, y la clandestinidad forzada que habían tenido los partidos políticos había reducido los espacios de militancia de base en la que tenían mucha presencia las mujeres, y esto había dificultado mucho que los liderazgos sociales se tradujeran en cargos institucionales. Por lo tanto, nos parecía adecuado incorporar desde una perspectiva de género que entendemos que es relacional entre varones y mujeres, pero en este caso lo mirábamos desde las mujeres, introducir la importancia de las demandas que aparecen en el espacio público en los 80, y ahí nos detuvimos en Cotidiano Mujer, porque una de las invitadas que a continuación vamos a mirar que trajimos al liceo era una de las fundadoras, con esta idea de mostrar un feminismo plural que vincula tanto la denuncia de la violencia doméstica como asunto de debate público, como las demandas de derechos sexuales y reproductivos o la exigencia de mayor participación política y sindical. Un dato clave del que partíamos es que en el año 86 había al menos 37 colectivos de mujeres y colectivos feministas también, que abordaban temas muy diversos en una dimensión de democracia mucho más amplia que la política, que iban desde el trabajo, la educación, la salud, la sexualidad o los medios de comunicación. Había una denuncia del doble estándar mediático, mientras se naturalizaba, por ejemplo, los cuidados en manos de mujeres, se presentaba como una excepcionalidad extraordinaria lo que hacían los varones, o se comenzaba a cuestionar la ausencia de obligaciones familiares de muchos de estos varones que tenían una presencia política relevante. Entonces, en este punto, en este tercer eje, quisimos mostrar cómo el movimiento buscó interpelar tanto a mujeres como varones, y cómo ponía en evidencia este movimiento de mujeres y feministas que la democracia liberal, restaurada, necesaria, podía garantizar libertades, pero no necesariamente igualdad. Y que entonces había una agenda política de discusión que no necesariamente está visibilizada en la primera tanda historiográfica y en la primera literatura politológica, que le presta más atención a la relación entre las élites políticas y los militares, o al debate sobre la impunidad, y no a estas otras agendas en paralelo que también se atraviesan. Bien, el cuarto tema que quisimos instalar fue el exilio, incilio y desexilio, entendiendo que, bueno, que en el 85 el retorno democrático estuvo marcado por esta cuestión, por este tema. Ya en el 83, ahí tomamos como hito el viaje de los hijos de exiliados a Montevideo y la llegada en diciembre de este avión con niños y niñas que recorrieron la Rambla de Montevideo y que fueron recibidos con mucha emoción por el pueblo montevideano. Pero ahí también encontramos que esta categoría empezaba también, nos daba, estaba tensionada, ¿no? Y aparecían contradicciones en aquella sociedad en relación al exilio, ¿no? Por un lado, se aplaudía la llegada de los uruguayos del exterior, pero por otro también se presentaba a estos exiliados como que venían de ser privilegiados, ¿no? Que se habían podido ir del país, que no habían vivido, no habían sufrido todo lo que se había sufrido acá. También que muchas veces llegaban con ventajas materiales frente a el empobrecimiento general que tenía la sociedad uruguaya en la década del 80, en esta democracia postdictadura. Entonces también quisimos como ahí restituir estas tensiones que aparecieron hacia fines de los 80 en relación al exilio. También quisimos trabajar, bueno, las nociones del desexilio que instala Benedetti y lo desgarrador que puede resultar esto de no pertenecer, no sentirse parte de ningún lado.
Y también la noción de el incilio, ¿no? Como ese exilio interior para aquellas personas que, quedándose en nuestro país, sintieron que ya no estaban viviendo en su país, ¿no? Y que llevaron también el peso de la represión, del miedo, dentro de fronteras. Pasamos un poquito ahora a la propuesta. Bueno, a partir de estos 4 ejes temáticos, entonces, democracia, autoritarismo, género y mujeres, juventud y movida cultural, exilio, incilio y desexilio, en esta idea de poner en cuestión no solamente el orden social, político e institucional, sino también el orden de género, el orden etario también, y las jerarquías que se cruzan en estos 80, pensamos una propuesta en que tuviera un panel de invitados que ahora vamos a presentar en una actividad que hicimos el sábado en el Liceo 12, un sábado que convocamos a todos los cuartos años que estaban involucrados en este proyecto. Les habíamos entregado un mes antes las pautas de trabajo de cómo tenían que hacerle preguntas a estos invitados y registrar lo que ellos les dijeran. Para eso les habíamos dado materiales de apoyo, entre otros los que estuvimos comentando antes, una selección de textos y algo más que comentaremos ahora. Y finalmente mostraremos algunos resultados de los trabajos que terminaron haciendo los estudiantes. El panel de invitados se componía de 3 personas, que son los que aparecen en la foto al fondo: Lilian Celiberti, Mariana Fule y Sebastián Aguiar. Empiezo por Sebastián Aguiar, es un sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, que ha investigado sobre juventud, transición y racias en los 80 en Uruguay, y partimos de parte de lo que él había elaborado, además de que es hijo de exiliados también y dio su doble testimonio como militante, como hijo de exiliado y como académico. Mariana Fule, maestra, es una de las hijas, una de las niñas que vino con 10 años en el año 83, en este avión que comentaba Lucía, de 150 niños que regresan del exilio en el 83. Ella es una, entonces daba testimonio de cómo había sido su vida en Europa, en Bélgica. Y Lilian Celiberti, que es maestra, cofundadora de Cotidiano Mujer en el año 85, expresa política, y que también daba testimonio tanto de su experiencia como expresa política como de su militancia feminista. Y un cuarto invitado que no estuvo presente porque no pudo estar, pero nos mandó una serie de audios, que es Guillermo Pelufo, a partir de preguntas que le hicieron los estudiantes y que le trasladamos a Guillermo, que es músico, vocalista de Trotsky Vengarán, de la banda de rock creada en el 91, y que su testimonio venía porque él era adolescente en Montevideo, un adolescente de clase media, pero con disidencias culturales, digamos, su forma de vestir, su forma de expresarse, en el Montevideo donde él dice que era un Montevideo absolutamente violento con la transgresión, y que él recuerda lo que decían los audios, recuerda la violencia que sufría todos los fines de semana su grupo solamente por cómo vestían o lo que hacían. Su testimonio vino más desde ese lugar, desde el lado más de una subcultura juvenil. Las pautas de trabajo que establecimos ahí para este proyecto fueron las siguientes. Marcamos 3 tiempos, ¿no? Un antes, un durante y un después. El durante fue el día del panel que les comentaba recién Marcos, que fue el 11 de noviembre, un sábado, en donde invitamos a todos los chiquilines de 4º año a asistir, y fueron casi todos. O sea, la convocatoria fue un éxito y fue una instancia súper provechosa. Que nosotros preparamos, ¿no? Preparamos con 2 meses de antelación, en la lectura de trabajos, en la presentación de quiénes iban a ser los panelistas, en la división de equipos y en el trabajo. Cada equipo tenía un eje temático que profundizar, en donde se juntaron a preparar y pensar preguntas específicas para los panelistas. Entonces, cuando llegamos al sábado del panel, el intercambio fue realmente muy provechoso, muy rico. Los chiquilines escucharon, hubo una escucha muy atenta, hubo repreguntas. Y bueno, y lo que sucedió después fue que les invitamos a realizar 2 entregas que formaban parte del parcial de fin de año, del trabajo final. Por un lado tenían que realizar un informe como con la memoria del trabajo y la categoría que habían estudiado, y por otro lado, y acá les vamos un poco a mostrar rápidamente, avancemos ya hacia lo que nos presentaron, que fueron, por un lado, fanzines, recuperando un poco también la estética de los 80, en donde ellos accedieron a los fanzines de los 80 e intentaron, a partir de ahí, en esta producción audiovisual, recuperar ese lenguaje artístico y llevarlo a
lo que ellos habían recogido, ya sea de las entrevistas el día del panel, de lo que habían estudiado con los materiales que nosotros les compartimos. Y bueno, ahí la creatividad, hicimos un poco de trampa porque les estamos mostrando los mejores trabajos, pero bueno, ustedes ya saben, siempre hacemos eso los profesores. Y bueno, y después por último, un trabajo que fue un poco distinto fue un audiovisual. Vamos a hablar algo de los... Bien, sí. Un poquito antes de los resultados. Esto que estamos mostrando son los fanzines. Lo que hicimos fue, en los materiales de apoyo que les brindamos, además de los manuales, la selección bibliográfica que les comentamos antes, les mostramos 2 sitios web y hay uno de ellos donde están subidos todas estas revistas under o subte o fanzines, y la idea era imitar la estética pero con contenido propio. Además de las escenas de los documentales, uno era Mamá era Pan, que comentó Álvaro antes, y bajo esa estética tenían que hacer una propia, y es esto que estamos mostrando. En equipos de 3 o 4 estudiantes tenían que armar un fanzine como trabajo final. Este era el proyecto de parcial, ¿no? Algunos copian exactamente la estética como que es Gas Subterráneo, que era una de las revistas. Otros hacen algo más creativo y los textos incorporan, como dijo Lucía, materiales que tenían que ver con alguno de los 4 ejes temáticos. Y por otro lado, para que no sea solo un fanzine y se quedaran en eso, les pedimos que hagan un informe escrito breve de 1 o 2 páginas donde ellos pudieran formular una pregunta pertinente de indagación que orientara el informe, que fuera relevante, reflexiva, no anacrónica, contextualizada, donde pudieran combinar las fuentes escritas que habíamos trabajado antes, la literatura historiográfica y los testimonios del panel de invitados. Esto lo hacían después del panel de invitados, tenían que citar, digamos, referenciar académicamente testimonios y fuentes combinándolos. Y una cuarta opción, bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Algunas preguntas estuvieron bien resueltas porque las fuimos trabajando en clase, algunas no, algunas eran preguntas muy informativas que le salían enseguida, por ejemplo, qué eran las racias, entonces, bueno, había que trabajar cómo hacer una pregunta que sea relevante y que les permita fundamentar. Tampoco dio demasiados resultados y es uno de los debes que teníamos, todo el sistema de referenciación, porque les cuesta mucho aprender a citar, ver qué es lo relevante para citar, cómo combinar fuentes y hacerlas dialogar, nos cuesta mucho a los adultos, mucho más a los adolescentes. Ahí hay algunas preguntas que se plantearon en los informes y una alternativa, que es la que vamos a mostrar ahora, era que en lugar de hacer un fanzine, podían hacer un informe audiovisual de 3 o 4 minutos ambientado en un eje, pero con edición y montaje propio y con imágenes y testimonios o con fotografía y audiovisuales que ellos hayan tomado de ese lugar, que es lo que les vamos a mostrar ahora, son 3 minutos nada más, de uno de estos ejemplos. Rápidamente. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Está bien. Durante la dictadura, muchos niños fueron llevados al extranjero, alejados de su familia y amigos del lugar donde nacieron y al cual pertenecen. Mariana Fule se fue de Uruguay cuando tenía 5 años hacia Bélgica, Bruselas. No fue fácil. Extrañaba mucho a mis abuelos, no sabía hablar francés. Y en ese momento, en Bélgica, había mucho racismo. Sus padres tampoco buscaban acostumbrarse al lugar. Mariana nos cuenta que su padre ni siquiera se esforzó para aprender el francés. No se acostumbren, porque el próximo año volvemos a Uruguay. Mariana desarrolló un sentimiento de hogar en Bruselas, inevitable si pensamos en la cantidad de tiempo que estuvo allí, relacionándose con nuevas personas y conociendo nuevas amistades. En 1983 se le dio la oportunidad a cierta cantidad de niños exiliados de volver a su país de origen. Si bien fue por un corto periodo, esa visita a Uruguay fue esencial para Mariana. Cuando se plantea la posibilidad del viaje a Uruguay, mi hermana y yo queríamos ir. En un primer momento se manejó la idea de que viajara ella, por ser la más grande. Luego se dijo que no, que mejor viajaríamos los más pequeños, por una cuestión de seguridad. Como habían pocos lugares disponibles, solamente podía viajar un niño por familia, así que finalmente viajé yo. Para poder viajar, tuvimos que tramitar un pasaporte especial de las Naciones Unidas, ya que desde los 6 años
yo tenía pasaporte de refugiada política, que decía válido para todos los países excepto la República Oriental del Uruguay. Este viaje fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Me marcó profundamente, al punto que todavía hoy me emociona al recordar. Cadena de radio CX30, conocida como la emisora. Mi memoria está un poco fragmentada. Casi no recuerdo bien el viaje en tren de Bruselas a Madrid, pero lo que sí recuerdo es que una vez en Madrid me volví a encontrar con muchísimos amigos del campamento de Hungría. Y fue increíble. Todos gritan Uruguay y España, España, porque es la que ha hecho posible este sueño. Nos divertimos muchísimo. Fue una fiesta. El reencuentro de los niños con sus familias fue muy emocionante. Volver a ese lugar de nacimiento, a tu hogar y tu cultura fue algo que marcó a muchos, como a Mariana. Ella no quería volver a Bélgica, quería quedarse acá, en Uruguay, y seguir experimentando esa alegría y las emociones del reencuentro. De regreso a Bruselas, se organizó una reunión para que los niños contaran lo vivido en la casa Uruguay-Argentina. Actualmente, Mariana Fourier vive en Uruguay, al igual que el resto de los niños exiliados que volvieron a su patria. Mariana tiene un gran amor por Bélgica y le encanta la idea de viajar cada cuantos años para revivir parte de su infancia. Bueno, el trabajo que hicieron estos chiquilines de edición y de montaje fue espectacular. Ninguno de nosotros podría hacerlo. Ellos lo hicieron con mucha facilidad, ahí usando ese programa CapCut. Y bueno, vemos cómo hay fragmentos del testimonio de Mariana el día del panel, también videos de la época, ¿no?, que ellos logran ahí editar, y también todo un trabajo de composición, ¿no?, que le da como una carga y un clima emotivo al relato. Que bueno, que tiene un poco que ver con lo que decía el compañero antes, ¿no?, de la densidad, ¿no?, y cómo a través del testimonio y de la sonoridad de los relatos se le presta otra profundidad, ¿no?, y otra emotividad a los temas que estamos hablando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es compartir con ustedes, como ahí de cierre, algunas reflexiones en torno a esto que es como nuestro desafío, cómo es trabajar las memorias y la historia en la postdictadura, en esta democracia postdictadura. Como les decíamos anteriormente, uno de los objetivos era trabajar memorias más allá del trauma y de la violencia, de las memorias que estamos acostumbrados a trabajar en relación al terrorismo de Estado. Y retomamos entonces esta idea de Schelin de trabajar la memoria, ¿no?, que es algo que hay como que elaborar, y para eso no alcanza solo con el testimonio, sino que es muy importante quienes escuchan y cómo esa escucha atenta va transformando también a veces las memorias individuales en memorias colectivas, ¿no?, que es lo que dice Lorenz también, que cuando una persona presta su experiencia de vida y su testimonio sobre cómo vivió lo que vivió, y lo hace ante un auditorio distinto, que eso también lo plantea Schelin, ¿no?, la alteridad en ese auditorio, que era en este caso un auditorio de jóvenes que no habían vivido esta etapa. Cómo eso genera un tránsito hacia una colectivización y a realmente una elaboración y un trabajo de las memorias como en comunidad, ¿no?, las memorias colectivas. En este sentido, nosotros creemos que los docentes tenemos ahí un trabajo importante que hacer, y tenemos que ir como construyendo nuestras herramientas para poder poner en diálogo, darle lugar a las memorias, que era lo que decíamos antes, pero hacerlo de una manera que realmente las ponga en diálogo con la historia y con la intención de generar un pensamiento crítico y una contextualización, una restitución de los sucesos, de los acontecimientos.
en donde traer las memorias sea realmente algo que nos enriquezca, pero que nos permita también volver a esta necesidad de situar y de reflexionar sobre nuestro pasado reciente. Sabiendo además que los docentes en esta construcción de estas herramientas también tenemos nuestras propias memorias, nuestra propia carga subjetiva que no podemos negar, nuestros sesgos, sino que también hay que como tratar de darle un lugar, pero con toda la profesionalidad que implica poder trabajar eso también, ¿no? Poder situarlo, poder situarnos nosotros, poder situar las memorias que los chiquilines traen, que muchas veces son memorias, la mayor parte de las veces son memorias familiares, que a veces están en disputa y se ponen en disputa en el aula. Y ahí la historia es la que nos permite como, bueno, tratar de darles un lugar a todas y también en esto de que traemos la democracia, ¿no? Como tema. Con Marcos creíamos que, bueno, que es una práctica esto del diálogo intergeneracional, la promoción del diálogo intergeneracional que surgió el día del panel. Forma parte de una práctica democrática pedagógica que para nosotros también es como bien importante. Y antes de terminar y comentar algunos logros que creemos que tuvo la propuesta y algunas dificultades y desafíos, nos interesaba particularmente a partir de esta experiencia problematizar la relación entre memoria e historia, entendiéndolas como dos regímenes de historicidad que tienen sus propias reglas. La memoria tiene las suyas como una experiencia vivida o transmitida, que es individual, pero siempre está encuadrada socialmente, está en disputas conflictivas, se resignifica, y la historia tiene la pretensión de ser una práctica intelectual con un oficio reglado, controlado entre pares, que busca precisión, verificar las evidencias y las fuentes, otorgarle sentido y explicitando los marcos teóricos, y que esto no es contradictorio. Entonces, las memorias están en el aula, vienen de las familias o vienen de lo que ellos escuchan en la sociedad, en sus pares, en sus amigos, en los comentarios, en las redes sociales. Las memorias están circulando en el aula. El desafío para nosotros, y fue lo más difícil, era tratar de pensar esas memorias desde la reconstrucción historiográfica, mirando esas tensiones. A veces lo que veíamos en los textos que habíamos seleccionado se contradecía con lo que habían escuchado de los testimonios, o se complementaba, o iluminaba cosas que no habían venido trabajando. Por eso entendíamos que el panel de invitados tenía que tener una contextualización para darle más densidad histórica. Para cerrar, vamos a comentar brevemente un balance y reflexión sobre qué nos pareció la propuesta. Sí, como logros, bueno, esto de la promoción del diálogo intergeneracional, que ya les comentaba. Después el trabajo colaborativo, que logramos trabajar colaborativamente también entre docentes, que siempre es muy provechoso, muy lindo. Y bueno, nos falta tiempo para poder hacerlo con seriedad, pero cuando lo tenemos y lo hacemos es algo muy, muy, muy positivo. El trabajo colaborativo también entre los chiquilines, ¿no? Que se comprometieron ahí y que trabajar en grupo hoy por hoy es un desafío. Hay que como aprender a trabajar en grupo y le destinamos mucho tiempo de clase a eso, no solo tiempo por fuera del aula, sino que también les dimos mucho tiempo de clase para que ellos pudieran ahí hacer esa tarea. Y bueno, y después que señalar que la devolución de los invitados, que esto también está bueno, porque como para perder el miedo, ¿no? A invitar gente, que es muy complicado, ¿no? A nivel burocrático, invitar gente, llevar gente a los liceos, todos lo sabemos. Pero bueno, es muy lindo también. Los invitados se fueron muy contentos y siento yo como que revitalizados, ¿no? De las preguntas de los chiquilines, con esa frescura que tienen, ¿no? Los gurises cuando van y preguntan a un académico, preguntas que el académico capaz no se había hecho o no se las había hecho de esa manera. Así que en ese sentido el balance fue muy positivo. Y para cerrar, entre los desafíos o algunas debilidades que vimos, una fue que no insistimos con demasiada profundidad en el manejo de las normas de citación y referenciación que comentaba antes. Esto lo vimos en los informes escritos, que no siempre lograban las expectativas que teníamos de la combinación de fuentes.
En segundo lugar, nos pareció que esto ganaría mucho más densidad histórica si hubiéramos trabajado no panorámicamente como lo hicimos, sino con mayor profundidad las memorias hegemónicas o los relatos hegemónicos sobre los 80 en esto del esencialismo democrático, pero también el esencialismo partidario que hay, y ver la tensión que hay con estas otras memorias que disputan la agenda pública. Si hubiéramos trabajado, como digo, con más intensidad lo otro, tal vez para los estudiantes hubiera sido más fuerte todavía el contraste. En tercer lugar, algo que se nos puede señalar es que un tema que era ineludible y que ocupó buena parte del debate es la discusión sobre la cultura de la impunidad y sobre las violaciones a los derechos humanos, y nosotros lo dejamos relegado. Eso podría ser un tema de debate también, al igual que la economía, ¿no? Las desigualdades que persisten en la democracia que se restaura hacen que esta democracia tenga sus debilidades, no sea una democracia social significativa. Y por último, un cuarto punto que hemos pensado es reflexionar un poco más en la perspectiva de género desde el lado de las masculinidades. Y esto atravesaría un poco mejor, tal vez, la cultura juvenil rockera, en aquello que mostraba Álvaro, el vocalista de Clandestinos, que tenía 18 años, Esteban de Armas, y fue procesado con prisión por un insulto. Ese insulto es un insulto homofóbico, pero que en ese momento no se lo tomaba de esa manera, pero nos puede hacer pensar las masculinidades que están en juego en esta cultura que se presenta como alternativa, pero que es básicamente una cultura varonil y que apela a la violencia también, incluso para protestar y manifestarse, y no solamente mirar la perspectiva de género en relación a las mujeres y el movimiento feminista, que es relevante, por supuesto, pero sino para problematizar también en el aula y en la actualidad las composiciones que se hacen los propios estudiantes sobre cuál es la masculinidad y la feminidad deseable y las variantes y diversidades que puede haber. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por las presentaciones. Te paso el micrófono, Malala, y vemos si hay preguntas Sí, claro. del público. Te paso esto, ¿querés? No, está bien, vamos a responder. Vamos a seguir con la cuestión de mover. Ahí. Bueno, lo primero que quiero decir, sé que estamos cortos o ahí en el tiempo porque hicimos 2 mesas seguidas y eso cansa a veces. Como buenos profesores y profesoras también sabemos que hay un momento de atención y entonces es mejor cortar en el momento en que va ahí en la cúspide y no aburrirla. Así que en realidad nosotros con Ana habíamos pensado algo que fuera más dinámico, que pusiera las voces. Me parece que en un encuentro de profesores, en un congreso, está bueno exponer, pero también a veces uno ve algo como muy acabado, muy terminado, y entonces nos surgen preguntas, sobre todo el lugar del aula. Creo que esta es la impronta de esta mesa. Me parece que hay que rescatar esta idea de que todos y todas somos profesores de historia y que estas cosas, lo importante es ver cómo puede llegar eso como alcance a los chiquilines y ver qué cuestiones y qué es lo que genera. Entonces, eso por un lado. O sea que lo primero que a mí me gustaría decirles a los tres es que y también a ustedes, es que es una preciosa invitación a, primero, a animarnos a exponernos, o sea, en el sentido de compartir las prácticas, porque a veces nos quedamos en ciertas reflexiones obviamente más teóricas, que es el punto de partida, porque uno no va a enseñar algo que no sabe, pero que me parece que es súper pertinente poder eso también compartir qué pasa ahí, ¿no? En el aula, en eso, que es lo que creo que a la mayoría nos convoca, ¿no? En ese diálogo también, como decían ustedes, intergeneracional. A modo de síntesis, yo creo que yo tenía ahí unas preguntas que están ampliadas porque perdí mis lentes y los ven, entonces, pero que prácticamente ya las contestaron, o sea que no tiene sentido que yo las vuelva a repetir porque ya está, creo que en la exposición de los tres, que nosotros también no teníamos mucha idea, o sea que veníamos como viendo ahí de qué teníamos sí el titular, pero no exactamente de qué iban a desarrollar. Entonces, un poco a modo de síntesis, que nunca viene mal, me parece que en los tres trabajos nos invitan a esta idea de problematizar la democracia, en tener claro cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones, o sea, entrarle realmente a este concepto de democracia en sus, como también han dicho en la jornada, ¿no? Esta cuestión más polisémica, la categoría de análisis, o sea, la categoría de lo que es la democracia. Después otro eje que me parece súper importante es el tema de las memorias, y también aludir a esta dimensión de lo plural, las memorias. Ahí yo tenía una pregunta ahí como cuáles habían sido los principales
la pregunta iba más por el lado de los ejes que había que traer al aula, que ya los dijeron, y que son un poco los que estoy intentando sintetizar, pero por ahí también cuáles habían sido los que les había generado mayor problematización en el momento de llevarlos e interactuar con los chiquilines, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cuestión de las memorias, que ustedes lo traían un poquito como cuáles son las memorias hegemónicas y cuáles son las memorias que también se ponen ahí en juego. Cuando vos decías, Álvaro, esto de la repulsión, ¿no? Tenés que como un juego de repulsión y aceptación, alguna palabra así, como que atracción, esa era la palabra. Atracción y repulsión me parecían como dos términos que sintetizaban bien eso, pero bueno, que también si estamos problematizando la democracia, o el término, lo que nos dejó, ¿no? Esa democracia postdictatorial, también es un juego ver qué ocurre dentro del aula con no la hegemonía de la palabra, ¿no? Sino cómo se puede generar esos diálogos realmente, y ni que hablar que las memorias nos convocan a eso. Está en nosotros si las queremos escuchar o no, o qué lugar le damos en el aula a esa entrada. Después otro punto que me parece súper interesante es el tema de cómo justamente se traen estas nuevas visiones, también nuevas, o bueno, se puede problematizar, no tan nuevas, eso lo viejo, lo nuevo siempre sabemos que tiene, depende de dónde lo miremos, pero esta idea de lo cultural, ¿no? Esto de poder salirnos también del trayecto no exclusivamente de la historiografía más política, más económica, sino que ya hay prácticas que vienen desde ese lugar, pero prácticas de enseñanza me refiero, cómo incluir esto de la movida cultural y sobre todo los jóvenes, otras dimensiones, cuando vos traías el tema de las racias, ¿no? Y también ambos, los tres, o sea, cómo es esto de que cómo esos jóvenes ponen el cuerpo en el escenario público, ¿no? ¿Qué pasa con lo de las racias? O sea, me parece que ahí también para que pensarlos a ellos hay todo un juego interesante, no solo las manifestaciones culturales, me refiero al rock, sino también eso, el protagonismo de esos jóvenes. Y después ni que hablar toda la dimensión de género, donde ustedes también planteaban no solo, bueno, en eso lo relacional, lo de hombres y mujeres, y también en esta idea de, bueno, estos otros colectivos, estas otras nuevas agendas que también nos hablan, si queremos como profundizar en el tema de una profundización en la democracia. Entonces me parece que es una preciosa invitación, no en el afán de copiar, creo que siempre nos pone en esto, ¿no? Sino que cada uno podrá ver o cada una de ver desde dónde lo puede hacer. Y también copiar, sí, pero en el sentido lo traigo más en el lugar de que cada uno está bueno que lo haga en lo que le resuena, ¿no? No es que todo esto se tiene que llegar. Y también la otra problemática es que cómo nos cuesta llegar, cómo todavía nos cuesta pensar, por poner una fecha, ¿no? Del 85, ya sé que está en la problematización de las periodizaciones, pero que eso es parte de la historia ya, ¿no? O sea, en esta cuestión del diálogo intergeneracional. Y bueno, yo creo que por ahí, si no hay alguna otra pregunta, o capaz que si hay alguna pregunta, se le pueden hacer comiendo bizcochos, o no sé qué hay, ahí me dijeron que hay algo para comer, pero bueno, no sé. Pero me parecía que está bueno como anotarnos estos puntos a pensar. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, a todas.